Hoy les voy a presentar los peores equipos de la Copa Libertadores más equipos mexicanos. Solamente contaré las ediciones de los años 2000 a 2020, pero los clubes de México solamente desde sus inicios. Originalmente iban a ser 5 clubes, pero decidí que fuesen de 8 clubes, porque he visto que hay unos peores y otros igualados que se merecen estar en este top, y me costó días en ver cuáles merecen estar en ciertas posiciones. Así que aquí les muestro los peores clubes en la historia de la Copa Libertadores dentro del siglo XXI. Ahora sin más relleno comencemos. ¿Estás pendejo o qué vergas? En el octavo puesto están 2 clubes mexicanos. Sé que tienen poca participación a ese torneo, debido a la Conca Champions y que daban batalla a cualquier equipo sudamericano. Serían el Club América y el Toluca. Los Diablos Rojos del Toluca, a pesar de ser un buen oponente en la fase de grupos, termina siendo goleado y humillado en los octavos de final en los partidos de ida en 2007 contra Cúcuta Deportivo y en 2016 contra Sao Paulo. Y las Águilas del América, a pesar de superar los octavos de final en varias ocasiones, pero en algunas veces termina con descuidos como estas. ¿Estás pendejo o qué vergas? El séptimo puesto se lo lleva un equipo peruano, y es el Club Universitario. Este equipo en las décadas de los 2000 y 2010, era eliminado tanto en la fase de grupos que en los octavos de final, pero quedando siempre último lugar con peores diferencias de goles, y entre 1 a 4 puntos conseguidos, y luego quedaba fuera en las fases 1 y 2 después de las modificaciones del torneo y la exclusión de México en el torneo, y eso que el peor resultado que he visto del Universitario es el 6-0 contra Rosario Central en el año 2001, aunque no sé para qué viene si dan pena y lastima en la Libertadores. ¿Estás pendejo o qué vergas? En puesto 6 está el Nacional de Ecuador. Este equipo, recién iniciando el siglo XXI, quedaba fuera en octavos de final. Ediciones después en la fase de grupos, pero en último lugar. Y ahora quedaba fuera en las fases preliminares, y de ahí ya no ha vuelto a participar en la Copa Libertadores desde el 2017, que quedó fuera en la fase 2 del año 2017. ¿Estás pendejo o qué vergas? En el quinto puesto se lo lleva un equipo venezolano, es el Caracas. La razón de que está en ese puesto es que quedaba fuera tanto en fase de grupos, que en la prelibertadores y las fases preliminares. Aunque hay pocas veces que sí le da batalla a cualquier club como para no ser tan goleado y quedando en tercer lugar, pero quedando entre 4 o 6 puntos menos que el segundo lugar del grupo, que el club venezolano, pero aún así es el peor equipo del siglo XXI. Y eso que se viene uno peor que cualquier otro club venezolano en los puestos más altos. ¿Estás pendejo o qué vergas? El cuarto puesto lo lleva un club paraguayo. Y Paraguay sí existe, lo que no existe es que ella o él no te ame. El Cerro Porteño, este club es el cuarto peor equipo, aunque daba batalla en la fase de grupos como el Toluca, es malísimo en los octavos por sus descuidos que goleadas, y eso que encontré un comentario de un brasileño de que dice que siempre es eliminado por los clubes brasileños que el resto de los clubes de distintos países. ¿Estás pendejo o qué vergas? Antes de llegar a los últimos 3 lugares, vamos a ver algunas menciones honoríficas.
¿Estás pendejo o qué vergas? El tercer puesto iba a ser un triple empate, pero uno de ellos es peor que los otros dos. Pues decidí ponerlo en el puesto 2 y dejarlo en un empate. Son Ditronjes de Bolivia y Emelec de Ecuador. La razón de que ocupan este puesto es porque ambos siempre quedan eliminados tanto último lugar del grupo que en octavos y tercer lugar del grupo, pero solamente Ditronjes fue eliminado 2 veces en las fases preliminares en los años 2019 y 2020, pero Emelec nunca fue eliminado en esas fases, pero sí humillado en las fases de grupos al igual que Ditronjes. ¿Estás pendejo o qué vergas? En el segundo puesto ocupa para muchos el peor equipo de la Copa Libertadores, la cucaracha de la Libertadores, Dube Slow Cereber, el perrito de la Libertadores, etcétera etcétera etcétera. Es Alianza Lima. Hay unas 1000 razones del por qué es el peor equipo de toda competición sudamericana. Una es porque lleva 3 años seguidos, sin ganar un partido en la Copa Libertadores durante la fase de grupos. Luego de que cualquier club que se enfrente a ese equipo, son 6 puntos gratis, hasta México supo aprovechar esa mediocridad sin grandeza. Y solamente en 2010 logró llegar a los octavos de final por primera vez en este siglo. Ahí lo tenés al pelotudo. Aunque me arrepiento de haber puesto a ese equipo en esa predicción, ahí reemplazarlo por otro equipo peruano o poner otro equipo mexicano. Pero el que sea muy profesional de esa basura. No mames, Alfredo. Ya pues, ya. ¿Estás pendejo o qué vergas? En este primer puesto iba a estar un solo club, pero al volver a analizar me di cuenta que había otro más que se merece estar en el primer lugar. Pero uno es uruguayo y el otro es venezolano, y pensé que Alianza Lima es el peor equipo en la historia de la Copa Libertadores. Pero esos dos clubes lo superan en este siglo XXI. Son nada más y nada menos que Deportivo Táchira y Nacional. Primero Nacional se... No, ese Nacional. Primero Nacional se lleva ese puesto porque a pesar de ser tan bueno en las fases preliminares y en la fase de grupos, termina siendo eliminado en octavos de final. Nunca había visto algo así, y siento que cualquiera que se enfrente a Nacional, tiene asegurado su boleto a cuartos de final, y son muy pocas veces que he visto a Nacional superar los octavos de final, pero en mi opinión, Nacional es el único club que lleva ese récord, de ser el más perdedor en los octavos de final de la Copa Libertadores. En cambio Deportivo Táchira, por Dios, ¿qué le pasa a ese club? La razón de que está también en el primer puesto, son sus descuidos y goleadas como estas que estarás viendo en pantalla, y este descuido que iban ganando, pero lo remontaron en la vuelta. Al principio pensé que Caracas era el peor equipo, pero el Táchira lo supera 3 veces de ser el peor. Y no sé por qué siguen luchando en ganar la liga o quedando cuarto lugar de la tabla, si saben cómo van a terminar en la Libertadores.